Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos un poco de las diferencias de un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. En el primer video mencionamos que un lenguaje como C++ es un lenguaje compilado. En este caso mencionaremos un poco las diferencias para entender por qué un lenguaje interpretado puede ser un lenguaje que cuando se ejecuta es un lenguaje más lento a diferencia de un lenguaje compilado. Bien, primero mencionaremos lo que en un lenguaje interpretado pasa cuando se genera el archivo que se empieza, o más bien en este caso cuando se ejecuta el programa, que los ejemplos son Python o Java, se pueden reconocer como lenguajes interpretados. Necesitamos un editor de texto como es el bloc de notas o Atom, son editores de texto que nos permiten escribir un lenguaje que el humano puede entender. Ese código fuente o lenguaje que el humano puede entender pasa a través de un intérprete. Este intérprete lo que hace es que comienza a correr el programa en la plataforma, y en este caso si el código es que tiene algún error, entonces el programa se va a detener y nos marcará el tipo de error que existe. Estos programas son muy lentos debido a que al mismo tiempo que están ejecutando las instrucciones del mismo programa, está traduciendo el código fuente en código binario, es decir, está traduciendo el lenguaje humano al lenguaje binario o lenguaje de máquina. Es decir, que estos lenguajes tienden a ser más lentos porque realizan una doble tarea, por así decirlo. La diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado es que el ejecutable, que es la parte final del proceso de obtención del programa, en el ejecutable simplemente empieza a correr el programa y ya se analizó durante la compilación todo el proceso de verificar si el código fuente tiene algún tipo de error. En este caso, el lenguaje compilado, de igual forma, como punto inicial, necesitamos un editor de texto como es el bloc de notas o también Atom. Algunos usan Visual Studio o otros usan lo que se conocen como IDEs, como en el caso de DevC++ o CodeBlocks para compilar sus programas. En este caso estaremos usando Atom, que nos da la oportunidad de ver el código fuente y nos respeta la sintaxis de un lenguaje de programación. En este caso, de igual forma, escribimos el código fuente, que es un lenguaje que el humano puede entender. El código fuente pasará por el compilador, se llama G++, es el compilador del lenguaje de C++. Y este compilador, de hecho, si lo pueden ver, es igual que un ejecutable. Es decir, es un programa que analiza la semántica, la sintaxis del código fuente, y lo que hará es analizar si el código fuente tiene algún error, ya sea un error de sintaxis, es decir, que está mal escrito, no respeta en este caso el lenguaje. Y cuando el compilador intenta analizar el programa, van a pasar dos cosas. Uno es que existan errores de sintaxis, por lo cual el programa no nos termine de generar un archivo objeto, o simplemente se puede generar una advertencia. Al generarse una advertencia, no evitará que se genere un código objeto, ya que el procedimiento por el cual el programa pasa es que al compilar un programa se genera un código objeto. Este código objeto no es todavía el ejecutable, sino es un archivo que ya se pasó al lenguaje máquina, por lo cual la máquina ya lo puede entender, pero como tal no se puede ejecutar en la computadora. Entonces, si el compilador nos genera errores de sintaxis, simplemente no nos generará el código objeto. Si el compilador nos da una advertencia, la advertencia quiere decir que probablemente estemos haciendo algo en el lenguaje que no sea lo más adecuado, pero sin embargo no evitará que se genere el código objeto. Digamos que la advertencia simplemente, como valga la redundancia, nos va a advertir que estamos haciendo algo inadecuado, pero no es tan grave como para evitar la obtención del código objeto. A partir del código objeto nosotros podemos hacer varias cosas. Con los códigos objetos nosotros podemos crear librerías que podemos reutilizar, o ese mismo código objeto lo podemos utilizar para generar en el futuro un ejecutable. En este caso, cuando nosotros tenemos el código objeto, se procede a generar el ejecutable. Al generar el ejecutable pueden existir lo que se conoce como errores de enlazado. Los errores de enlazado son los que se dan cuando tenemos múltiples archivos objeto, o queremos enlazar el programa principal con otras librerías, ya sea las librerías de
C++ estándar del código de ANSI, o queremos enlazar librerías que nosotros hemos creado. En este caso se van a crear errores de enlazado si no podemos encontrar funciones, clases o estructuras que hayamos creado en otras librerías. Si no las puede encontrar el programa, simplemente generará errores de enlazado, ya que no puede encontrar las librerías que deberían estar ubicados en otros archivos objeto. En caso de que no existiesen errores de enlazado, entonces se procederá a generar el ejecutable. El ejecutable es el programa final. El formato del archivo es un .exe. Este archivo ya puede correr en la plataforma. De hecho, simplemente le damos doble clic al archivo y este archivo se empieza a ejecutar en la plataforma. Y en este tipo de archivos se pueden generar dos situaciones. Uno, que se generen errores de ejecución. Errores de ejecución son aquellos errores en los que podemos decir que la sintaxis está bien escrito, que todo está bien hecho, pero estamos intentando realizar procedimientos que el mismo sistema no nos permite, como por ejemplo intentar acceder, ya sea escribir o leer el valor dentro de un puntero que apunta a nulo. Este es un tema que obviamente veremos más adelante. La cuestión es que este procedimiento el sistema no lo permitiría, por lo cual el programa comienza a correr y cuando sucede el error de ejecución, el programa simplemente se detendrá bruscamente. En clases posteriores veremos cómo manejar este tipo de situaciones. Otro tipo de errores que se pueden generar son los errores de diseño. Esos errores de diseño es donde el programa no tiene ningún error, no hay errores en la ejecución, simplemente el resultado del programa va a ser muy distinto al que nosotros previmos. Es decir, si nosotros tenemos un juego y queremos que el objeto salte cuando presionemos una tecla y cuando se presiona esa tecla el objeto no salta, en este caso no es un error ni de sintaxis, no es un error de enlazado, ni tampoco es un error de ejecución. Simplemente no diseñamos bien el programa. Para eso no hay programas que nos puedan ayudar a entender en qué está fallando. Simplemente sería analizar y cambiar la lógica del programa que hemos creado. En general, esa es la diferencia de lo que marca lo que es un lenguaje interpretado de un lenguaje compilado. Es decir, el lenguaje compilado pasa por un procedimiento más completo, pero la diferencia es que cuando se ejecuta el programa, en este caso el .exe, no va a estar traduciendo ni analizando el programa porque eso ya lo hizo en un periodo anterior, que fue el periodo de compilación, por el cual el programa pasó por el compilador, y el ejecutable como tal es más rápido porque va a empezar a generar las instrucciones, o más bien va a empezar a realizar las instrucciones que se le dio al programa, pero este programa, la diferencia es que ya no está en código escrito por humanos, sino en un código entendido por las máquinas. Sin embargo, los lenguajes interpretados son más fáciles de modificar, ya que en todo caso solo necesitamos el código fuente del programa para modificar, en este caso, el código. En los programas compilados, debido a que solo necesitamos el ejecutable, puede suceder el hecho de no tener el código fuente, por lo cual es casi imposible modificar el programa. Por tal caso se requiere guardar siempre el código fuente en los lenguajes compilados. Una ventaja más de los lenguajes compilados sobre los interpretados es que los programas compilados requieren menos memoria, debido a que para ejecutar un programa compilado solo necesitamos el ejecutable y podemos prescindir del compilador en el futuro. En un lenguaje interpretado se requiere del intérprete para ejecutar un programa, por lo cual se necesita el espacio ocupado por el intérprete y además por la memoria que va a utilizar el programa para empezar a ejecutarse en sí mismo. Bien, pues a grosso modo es la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado y cómo es que cada uno corre el programa en la plataforma. En el siguiente video estaremos hablando del compilador, de cómo funciona el compilador y estaremos descargando el compilador para utilizarlo en los programas. Así que eso es todo. Hasta la próxima.